Gloria al Señor. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana de gloria? Una mañana de gloria. Yo me gocé mucho en el Señor la semana pasada de ver cómo están habiendo varios avivamientos. Se inició en una universidad. Yo me gocé inmediatamente, y lo que más alegría me daba es ver los jóvenes, cómo los jóvenes experimentando la gloria del Señor allí en esta universidad. Pero las noticias siguen, hay otras universidades en Alabama, en Canadá, jóvenes apasionados por el Señor. Y ahí es donde yo veo ese amor del Señor por esta generación de jóvenes, que los ama tanto, que los entiende, y que aunque las estadísticas están en contra de ellos, el Señor puede derrumbar eso en un abrir y cerrar de ojos, como lo está haciendo. Así es que qué alegría. Y yo le decía: Señor, qué hermoso lo que tú estás haciendo en esta nación, estás haciendo en diferentes partes del mundo. Yo me gozo, Señor, yo me gozo. Y le decía: y Señor, si a ti, Señor, te place, porque el Señor Él es el que lo hace en su voluntad. Le decía: si a ti te place, Señor, trae un poquito de eso aquí a esta iglesia, en este monte alto que tenemos aquí en East Boston, Señor, que podamos nosotros también recibir de todo lo que tú estás trayendo. Amén. Y debemos gozarnos y orar para que se siga extendiendo lo que el Espíritu Santo está haciendo en diferentes universidades. Fíjense que impresionantemente, y es ver que el Señor, cuando trae estos derramamientos, trae diferentes, no todos son iguales. En los diferentes avivamientos que han habido, el propósito del Señor marca, bien sea para alcanzar una cosecha más grande, para una generación de adultos diferentes, pero estas crucialmente para los jóvenes. Y sucedió algo interesante. Se celebró los premios Grammy, ¿cierto? Eso fue la semana pasada. Y dentro de la celebración de los premios Grammy se presentó un hombre que es no binario, y se presentó personificando a Satanás y blasfemando contra Dios en esos premios. Una blasfemia, porque estamos en últimos tiempos y se ven ese tipo de cosas, pero blasfemando y vestido como el diablo, rojo y todo eso. Y entonces, qué impresionante. Aunque los Grammys ha caído mucho de audiencia, pero ya se está bien, y eso lo mostraron en las noticias y todo esto. Pero extraordinariamente, 3 días después de que este hombre se presenta con una cosa tan horrorosa en los premios Grammy, es cuando viene el mover poderoso del Espíritu Santo con los jóvenes. Amén. Quisieron matar a Cristo Jesús porque lo quieren matar, pero el Señor dice: yo no estoy muerto, les voy a mostrar que yo estoy vivo y he resucitado. Amén. O sea que el Señor está en control de todo y está haciendo una gran obra. Así es de que sigamos orando, que el Señor se siga moviendo con poder, se siga moviendo en nuestras comunidades, que se replique lo que está sucediendo y que nosotros seamos partícipes de ese gozo en el Señor. Amén. Que nos alegremos por lo que el Señor está trayendo para la juventud. Y de eso es lo que les quiero compartir. El Señor lo que me colocó en mi corazón es manifestación de su gloria, es el título de la prédica. Y yo le decía: Señor, gracias porque tú a nosotros nos estás guiando por el mismo lado. Porque este año el Señor nos inquietó que este es un año de prosperidad espiritual. Amén. Y prosperidad espiritual es lo que está pasando, porque es visitación del Espíritu Santo, crecimiento espiritual. Una vida fructífera, hermanos. Nosotros no podemos ser fructíferos si no tenemos el poder, una manifestación de la gloria del Señor en nuestras vidas. Es imposible dar frutos si la gloria del Señor no viene a nuestras vidas. Pero para eso necesitamos nosotros tener ese hambre, ese deseo de que venga una manifestación de su gloria. Porque cada gloria es diferente. Hoy viene una gloria para nosotros, pero mañana queremos más. Y eso es lo que está sucediendo ahora, que el Señor trae esa intensidad. Y entonces quiero que me acompañen a encontrar en la palabra del Señor alguien que vio la manifestación de la gloria de Dios. ¿Quiénes quieren ver la manifestación de la gloria de Dios? Yo la quiero ver. Yo la quiero ver, y la Biblia nos enseña que sí, la manifestación de la gloria de Dios, Dios está buscando hombres y mujeres en quienes depositar esa manifestación. Hombres y mujeres en este tiempo, jóvenes y jovencitas, que tengan esa manifestación de su gloria. Y aquí vamos a encontrar un hombre en específico que vio la manifestación de la gloria del Señor. Les pido que me acompañen a Éxodo capítulo 34, versículo 29, porque aquí encontramos a este hombre, se llama Moisés.
Y nos dice la escritura: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Qué extraordinario, porque aquí nos está hablando la escritura que un hombre habló con Dios, tuvo una manifestación de su gloria, y que por causa de eso su rostro resplandecía como un ángel. Resplandeció, porque ciertamente la gloria del Señor hace resplandecer, o sea, trae vida, y es un resplandor sobrenatural que el Señor tiene, es su misma genética, es su sobrenaturalidad. Y en este momento aquí hay un hombre que la recibe, y todos tuvieron miedo porque vieron un impacto de ver algo tan resplandeciente, ver una manifestación tan palpable, pero qué extraordinario, porque la están viendo en un hombre. Ahora la pregunta que yo me hacía: ¿qué tenía de especial un hombre como Moisés para que tuviera una manifestación de la gloria? ¿Qué especialidad tenía él? Pero yo, cuando estoy estudiando la vida de Moisés, ¿sabe cuál era lo especial que él tenía? Que era una persona sencilla y humilde. Era una persona sencilla y humilde. No era una persona que tuviera grandes títulos ni nada de esas cosas. Una persona sencilla y humilde. Pero ¿sabe qué tenía Moisés? Una gran inquietud en su corazón por el Señor. Una gran inquietud. Y cuando tenemos nosotros inquietud por el Señor, eso ya es algo que va a llamar la atención del Señor, porque esa inquietud fue lo que lo llevó a que él tuviera esa manifestación de la gloria del Señor. Interesante que Moisés es un hombre que crece en un palacio como hijo de Faraón, tiene todos los placeres, tiene todo el oro, tiene todo lo que él quiera en la vida, pero ¿sabe qué? En un momento en su vida se da cuenta de algo: que las riquezas no sirven para nada sin el Señor, que las riquezas no sirven para nada, no hay propósito en esas riquezas. Y en ese momento él, en ese corazón que tenía, decide abandonarlo absolutamente todo. La palabra del Señor nos dice que no podemos servir a 2 señores. Amén. No podemos servir al Señor y a las riquezas. Y vemos que aquí Moisés deja las riquezas a un lado, deja la fama, deja el éxito, deja títulos, y dice: alguien me está llamando, hay algo en mi corazón. Y deja todo y abandona todo y se va a ver dónde Dios lo lleva, porque en su corazón hay algo que Dios quiere hacer. Entonces no es que haya nada especial, hermanos, es que Dios busca un hombre, una mujer, una joven, una jovencita que tenga un corazón para con el Señor, para hacer resplandecer su rostro a través de ellos, hacer resplandecer su rostro a través de mí, a través de ti. Qué extraordinario entonces cuando vemos la vida de este hombre que dejó absolutamente todo y le dijo a las riquezas, que son escenificadas en el dios Mamón. El dios Mamón es el dios con D minúscula, que es el dios de la codicia por el dinero. Y él dijo: ¿para qué tanta riqueza? ¿Para qué tanta fama, tanto poder, si me siento vacío? Por eso es que adorábamos que el Señor nos llene con su gloria esta mañana, porque lo único que nos puede llenar es el Señor, hermanos. Él es el único. Y de ahí todo lo demás va a venir por añadidura. Todo va a venir. Esa es nuestra vida. Ahora, el propósito que el Señor me ponías para este día de hoy es un llamado a la iglesia para que nosotros anhelemos esa manifestación de la gloria del Señor. Que a partir de hoy nosotros anhelemos esa manifestación de la gloria, porque no se necesita nada especial, no se necesita títulos, no se necesita sino tener un corazón sencillo y humilde para con el Señor. Solamente se necesita eso, que el Señor, estar dispuestos para que el Señor nos llame, para que tengamos esa manifestación divina en nuestras vidas. Ahora la siguiente pregunta es: ¿cómo se inició el resplandor en el rostro de Moisés? Porque yo me preguntaba, ¿cómo fue que vino ese resplandor? ¿Sería que vino de un momento a otro, que estaba sentado o estaba en la cama y vino un resplandor de repente? Bueno, Dios hace las cosas de tantas maneras diferentes, pero en el caso particular de este hombre, mire cómo se inició el resplandor, porque todo tiene un proceso en el Señor. Todo tiene un proceso
de gloria en gloria nos va llevando constantemente. Entonces, del capítulo 34 que estamos leyendo, tenemos que irnos a los inicios, que es Éxodo capítulo 3, para entender cómo fue que vino un resplandor a la vida de este hombre de esa magnitud, que los príncipes de Israel y el pueblo se asustaban y decían: pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está en este hombre? Pues Éxodo capítulo 3 versículo 1 nos dice lo siguiente: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Qué extraordinario el inicio de este hombre, porque miren cómo inicia él su vida. Está de príncipe en Egipto, es un hombre de autoridad, es hijo de Faraón básicamente, tiene todo lo que quisiera tener un hombre en la tierra, todo lo tiene. Pero ahora lo encontramos apacentando las ovejas. ¿De quién? De su suegro. Pero mire la posición de su suegro: es un sacerdote de Madián. Y Moisés sabe realmente que ya hay un propósito de parte de Dios, porque salirse básicamente de esa esfera donde él estaba y ahorita estar haciendo algo para lo cual tal vez él no quería hacer, para algo tal cual él no entendía todavía. Pero muchas veces nosotros necesitamos, es como Jesús lo enseñó, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque muchas veces queremos hacer es nuestra voluntad y no queremos hacer el llamado de Dios. Y entonces hay veces que el creyente no rinde todo lo que hay en su vida por causa del propósito de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí él está apacentando ovejas, pero es que su suegro es un sacerdote de Madián. Es decir, Moisés pasa de ser un hombre de autoridad a estar bajo sujeción de una autoridad espiritual. Vemos la humildad, la sencillez de este hombre, de después de tener esos títulos, sujetarse a su suegro, pero a llevar ovejitas por el desierto. ¿Y por qué Dios permite que él empiece a llevar ovejas por el desierto? Entendemos la historia de Moisés, ¿cierto? ¿A quién iba a llevar después? Pero ¿quién sabía eso? ¿Moisés? Él no sabía en ese momento los planes de Dios. Pero en el corazón de Moisés era: yo voy a obedecer el propósito que Dios tiene para mi vida. Y ahí es donde es importante, porque los pequeños comienzos es cuando se dan las cosas grandes de parte de Dios. ¿Sí? Porque Moisés hubiese podido decir: no, yo soy príncipe de Egipto, entonces aquí, ¿dónde está lo mío? Y ustedes no saben quién soy yo, ¿cierto? La famosa frase. Pero Moisés aquí va con las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y allí nos cuenta que apareció el ángel de Jehová. Pero mira el versículo 3. Aquí es donde hay algo. ¿Por qué el resplandor en el rostro? Porque dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Iré yo ahora. Es esa inquietud. Él sabe que está en un proceso espiritual, él sabe que hay un propósito, pero él va a ver una grande visión. Él no va a mirar cualquier cosa. Él sabe que hay algo grande. Es ese interés, ese deseo que hay algo más para mí. No solamente es cuidar ovejas. Toda mi vida yo la entregué, yo todo lo dejé. Debe haber algo. Y él va a buscar esa grande visión. Y por causa de ir a buscar la visión, porque dice en el versículo 4, miren esto: viendo Jehová que él iba a ver, ¿qué sucedió? Lo llamó Dios. Dios solamente llama a aquellos que están interesados, aquellas que están apasionadas, aquellas que están con hambre y sed del Señor. Amén. Porque si no hay interés, si no hay pasión, pues Dios no va a ver eso. Por eso lo que está sucediendo en las universidades en diferentes partes, ¿por qué? Porque hay pasión, porque hay deseo de dejarlo todo. Tuvieron que terminar todas las clases,
Y por ahora no quiero nada, yo quiero solamente tener una manifestación de su gloria. Amén. Entonces Dios ve eso, ve ese interés de que yo quiero algo más, yo quiero ver algo mayor en mi vida. Y entonces por eso lo llamó. Y Moisés, ¿qué dijo Moisés? Heme aquí. Qué extraordinario. Moisés no se espantó porque él dice que le apareció el ángel de Jehová, que se dice que es el Cristo preencarnado. El ángel de Jehová se le apareció. Eso debe ser para uno espantarse. Pero ¿qué fue lo primero que le salió a este hombre? Heme aquí. Esa humillación, esa entrega al Señor. ¿Se acuerdan de los apóstoles? Cuando estaban en el mar de Galilea, estaban en la barca y se vino la tormenta. Y de pronto aparece Jesús en el agua. ¿Qué pasó con ellos? Dice la Biblia que se espantaron. ¿Y qué dijeron? ¡Un fantasma! ¡Un espanto! ¡Ay, ya! Y estos hombres temblaban, entre esos Pedro y todos, hombres pescadores recios, pero se espantaron. Claro, ellos estaban en su proceso también. Pero extraordinariamente este hombre tenía un corazón para el Señor, porque lo que salió de su boca fue: heme aquí. Entonces, aquí es donde yo encuentro el primer llamado, hermanos. Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Aquí responde ya Moisés, ese primer llamado. Y entonces algo extraordinario es que Dios se revela en un lugar común, como el monte de Horeb. En un lugar común. Ahora el lugar se vuelve sagrado, ¿por qué? Porque la presencia de Dios se manifestó. Y ahora se conoce que es un lugar sagrado, pero porque Dios se manifestó ahí. Pero antes era un lugar común. ¿Eso qué me quiere dejar saber a mí? Que yo tengo que tener expectativas que Dios se puede manifestar en un lugar común. Amén. Que yo no tengo que ir al monte de Horeb o ir al monte de Sinaí. No, yo tengo que tener esa expectativa. Señor, si tú te le revelaste a Moisés en un lugar común, para mí también, Señor. ¿Cuándo será esa manifestación de tu gloria? ¿Cuándo será ese lugar común? Porque ahora está ese lugar común. ¿Pero por qué? Por la manifestación del Señor. Necesitamos tener altas expectativas, hermanos, de que el Señor se puede manifestar de una forma inesperada. Amén. Inesperada. Nosotros necesitamos, hermanos, estar con esa expectativa que inesperadamente va a venir la visitación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Amén. Nosotros no podemos pensar que va a ser en un lugar específico. No, la expectativa, Señor, donde tú digas, derrama tu gloria como estábamos adorando, donde tú quieras. Pero yo estoy expectante, yo estoy preparado, yo estoy lista, yo estoy listo para ese momento de derramamiento de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios se revela en lugares comunes. Y donde se revela, ahí es donde empiezan los lugares a ser íconos de su manifestación, de su gloria. Ahora miremos esto, algo interesantísimo. Porque el monte de Horeb, Moisés subió a ese monte. Me preguntaba yo, ¿será fácil subir un monte? Cierto que no. Un monte es un reto, subir un monte. Yo me acuerdo la vez que estuvimos, la hermana Carolina estuvo allá subiendo montes ahora allá en Egipto, Israel. Eso es fuerte, y eso que uno va con un guía. Yo me acuerdo cuando estuvimos ahí en el Mar Muerto, que el Señor nos dio esa bendición de estar ahí y subir a la fortaleza de Engedi, donde el rey David se escondía de la persecución de Saúl. Mire, eso es subir ese monte, qué cansado. Y la bajada es aún peor porque son vacíos, son riscos. Entonces yo decía, qué tremendo. Número uno, ¿por qué un monte? Porque hay que pagar un precio, hermanos. Y un monte no es fácil subirlo. Hay que subir allá porque Dios busca en el monte. Siempre encontramos en la palabra que son lugares altos, porque de allí lo que se haga va a trascender para toda la región. Por eso se hacen sacrificios, se hacen cosas importantes, actos proféticos. Pero porque Dios requiere que cuando nosotros estemos con esa pasión, también nosotros paguemos un precio. Y Moisés lo pagó subiendo ese monte, porque no era fácil subir ese monte. Y de igual manera, hermanos, nosotros tenemos que pagar un precio. Por lo menos esta iglesia está aquí, yo pensaba, en un monte, aquí en East Boston, ¿cierto? Pues nosotros también tenemos esa pasión de venir aquí en medio de todas las incomodidades. ¿Sabe que yo le decía al Señor, gracias porque no tenemos parqueo? Gracias, Señor, porque a veces se llena tanto la iglesia que no hay un espacio donde se siente la gente. Gracias, porque sabe que eso nos lleva a nosotros a pagar un precio y a esforzarnos. Que si de pronto usted llegó y no encontró una silla desocupada, dice, el próximo domingo tengo que llegar más temprano para asegurar mi silla. ¿Por qué? Porque tengo expectativas de que el Señor me va a visitar esta mañana.
Que yo llego a la iglesia con esa expectativa de una manifestación de su gloria, que lo del parqueo es lo de menos. Me vengo 15 minutos antes para parquear en la high school y caminar. Está lloviendo, me vengo abrigado con mi sombrilla. Está nevando también, excepto si cae una tormenta, ya las cosas cambian por la salud, ¿cierto? Y eso se les avisa. Está a 110 grados, 110 grados de calor, pero hago el sacrificio. ¿Por qué? Porque tengo una alta expectativa de que la gloria del Señor se va a derramar hoy en la iglesia. Amén. Porque qué tan rico. Y gloria a Dios cuando se dé eso. Un buen parqueadero, un buen auditorio, las sillas que se reclinan como en el teatro, las movies, ahí al lado la Coca-Cola. Tampoco, ¿no? Eso es solamente para el cine. Pero hermanos, cuando Dios está preparando una iglesia, un lugar, déjeme decirte que las cosas se van a apretar. ¿Para qué? Para mostrar su gloria después. Y para que la gloria sea solo para el Señor. Por eso sentámonos privilegiados, hermanos, cuando hay tropiezos para venir, cuando no hay parqueo, cuando la situación no se da. No nos quejemos, digámosle gracias, Señor, porque no tengo que subir un monte. Subo a East Boston, pero no es comparación a lo que tenían que subir tus hijos en la época de Israel, que les tocaba, y no con botas, no con zapatos. ¿Sabe cómo les tocaba? En sandalias, hermanos. Esos pies, cómo se los martillaban, ese polvo, tanta cosa. No había botellitas de agua. ¿De dónde botellas de agua en ese tiempo? No había nada, hermanos. Pero había una pasión por el derramamiento de la gloria del Señor. Así es que cuando nosotros venimos aquí a este monte de East Boston, eso es piece of cake. ¿Sí o qué? Eso es fácil. Eso no tiene problema. No es la pena ni uno, da vergüenza uno quejarse. Amén. En serio, hermano, yo decía, da vergüenza decir uno que problema ir a la iglesia, que es que poner excusas, que es que comparación, hermanos. Cuando yo leo la vida de ellos, yo digo, es impresionante, hermanos. Sabe que cuando yo me convertí al Señor, ya para el año 1995, hermanos, una situación increíble, económicamente arruinados, completamente mal. Y vivíamos en un lugar que se llama al noroccidente de la capital, en Bogotá, Suba. Vivíamos en un apartamento que por la gracia del Señor habíamos podido comprar con mi hermana, con mucho esfuerzo, porque por nuestra pobreza pudimos comprar un apartamento para que mi mamá por primera vez tuviera un cuarto para ella privado, porque antes teníamos que dormir todos, éramos 4. Y entonces cuatro. Y entonces sí, porque mi papá pues desafortunadamente se fue. Pero en ese apartamento ahí estábamos. Pero yo empecé a cometer tantos errores en mi vida. Fracasé en todas las áreas posibles. Pero llegó un momento que por la gracia del Señor me rescató, me llamó con su amor, me hizo el llamado. Y algo que yo empecé a ver en ese momento fue que el Señor realmente empezó a encaminar mi vida. Pero algo que sucedía, hermanos, era que había pasión. Yo no sé si a usted le pasó lo mismo cuando usted se convirtió al Señor. Pero nosotros vivíamos del lugar donde estábamos y estábamos perdiendo ya ese apartamento. Porque fueron tantas las malas decisiones que tomé que ya nos iban a quitar el apartamento. Pero en medio de eso, el Señor me recogió, me amó, yo creí y nos apasionamos. Y sabe que salíamos de nuestro lugar con mi mujer. No digo que con mi esposa, porque era mi mujer, porque vivíamos en unión libre. Y yo le tenía miedo al matrimonio, porque yo decía, eso no funciona. Como no conocía del Señor, yo no sabía las grandes bendiciones que habían en el matrimonio. Entonces, con mi mujer nos íbamos, con mi hija de 14 años, con el bebecito que acababa de nacer, sin para los pañales. Gracias a Dios que en ese tiempo no habían de esos que vienen en caja, estaban esos de trapo y que le ponían un ganchote todo largo, ¿cierto? Y cuando se metía esas poposeadas era lave y restriegue y vuelva, atiéndalo, y nos servía, porque para comprar, ¿de dónde? Entonces teníamos ahí esos pañales de trapo. Los jóvenes no entienden eso, pero ahora tan bueno que es tener esos pañales. Pero mire, era la necesidad muy grande. Pero sin embargo, cuando el Señor nos impactó, nos íbamos en 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 en esos buses apretados de gente que le robaban a uno hasta de todo, oiga. Pero así íbamos y veníamos con mi hija y con el niño. ¡Qué pasión para hacerlo! Íbamos y volvíamos, hermanos, con tanta necesidad. Y ahí, hermano, en el proceso empezamos a ver cómo el Señor empezó a
a organizar tantas cosas, empezó a alinear tantas cosas. Y fue ahí donde yo entendí uno de mis primeros llamados, hermanos. Porque el Señor no solamente lo llama a uno una vez, sino que el Señor le sigue haciendo llamados con el transcurso de su vida. Pero los que dicen, no, es que yo tengo el llamado. Sí, le hace un llamado de salvación, pero de ahí lo va a requerir a más llamados. ¿Para qué? Para que usted vea una manifestación de su gloria a un grado mayor. Amén. Por eso tenemos que tener esas expectativas, no quedarnos solos. No, yo me convertí en el año tal y listo, y Dios me ama y sí. No, hay un propósito, que si Dios nos sacó de la esclavitud, Él espera que seamos instrumentos de poder. ¿Para qué? Para manifestar su gloria y su nombre sea glorificado. Entonces eso no es un llamado, van a venir varios llamados y cada llamado va a ser más intenso, pero va a ser de más grande bendición para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál era el propósito del llamado a Moisés? Pues era liberar la nación de Israel de la esclavitud. Dios siempre tiene ese propósito. ¿Por qué? Pues que escuchó el clamor de su pueblo. Y Dios quiere compartir su gloria ¿con quiénes? Con sus hijos y con sus hijas. Porque Él lo puede hacer. Él puede mandar 2 ángeles y liberten a toda la población de Egipto. Pero Dios está buscando hombres y mujeres para la manifestación de su gloria, para que se haga una gran obra a aquellos que están sufriendo, hermanos. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Lo llama a él y le dice: Moisés, hay que libertar a esta gente. No les puedo compartir todos los textos, ustedes pueden ir a la historia, pero Dios le dice: ¿me ayudas? Moisés, ¿me puedes ayudar a libertar? Imagínense, el Dios del universo, el Rey del universo, diciéndole a un hombre: ¿me ayudas a libertar esta nación, este pueblo que está en esclavitud, que lleva más de 400 años? ¿Y qué dice Moisés? Soy imperfecto, tengo tantos defectos, que soy tan imperfecto, no hablo bien, se me traba la lengua, se me lengua la traba todo el tiempo. ¿Qué hago? Imperfecto, soy imperfecto, y se lo dice varias veces. Y el Señor le tiene paciencia, pero lo que más le gustó al Señor es que en medio de esas imperfecciones, lo primero que dijo Moisés, ¿qué dijo? Heme aquí. Y eso fue lo que el Señor le gustó, porque nosotros somos imperfectos, tenemos tantos errores, tenemos tantas cosas, pero el Señor lo primero que mire es la disposición del corazón. Y las imperfecciones van a ser lo de menos. Va a ser lo de menos, tu pasado va a ser lo de menos. Todas tus cosas pasadas son lo de menos para Dios. Él lo que espera es que la disposición del corazón. Y eso fue lo que el Señor vio en él. Por eso Moisés le dice todas sus imperfecciones, y el Señor le tiene tanta paciencia hasta que le alinea todo. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó cuando de primera vez le dijo: heme aquí, heme aquí. Y eso le encanta al Señor cuando nosotros le decimos: heme aquí, porque es esa expectativa de que ciertamente hay algo que tú has visto en mí, tú quieres hacer algo grande en mí. Entonces, ¿qué le dice el Señor ahí? Listo, Moisés, perfecto, nos vemos ¿en dónde? En el otro monte. ¿Cuál es el otro monte? El monte Sinaí. Ahí nos vemos. Y nos vemos ahí porque te voy a dar leyes para la vida, te voy a dar allí normatividad para la vida. Y ¿sabes qué, Moisés? Vas a ver algo mayor, una manifestación mayor de mi gloria, porque con cada llamado viene una manifestación mayor de la gloria del Señor. Amén. Anhelamos eso en nuestras vidas, hermanos. Yo lo anhelo, hermanos, porque vivir solamente aquí en la tierra para comer, trabajar y medio vivir, olvídese. No tiene sentido, hermanos. Es cuando nosotros anhelamos esa manifestación de la gloria del Señor. ¿Y qué dijo Moisés? Pero espere, hablo con mi jefe, porque yo no sé si pueda ir, o dejo y hable con mis padres, o mis proyectos. Tengo unos proyectos que al monte, que vaya otro al monte, después que subí al de Oreb, ahora ir al de Sinaí, que va, no habrá otro por ahí. Porque siempre me dices a mí, porque para una manifestación mayor de su gloria se va a requerir un mayor esfuerzo, hermanos. Josué 1:9: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios demanda esfuerzo, sacrificio, y de subir a los montes, hermanos, no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay en juego una gloria grande de parte del Señor. El nombre del Señor se está confiando a un hombre. El Señor confía su nombre glorioso, te lo confía a ti y me lo confía a mí. ¿Se imagina eso, hermanos? Y que de nuestras actitudes, nosotros, de lo que nosotros hagamos, el nombre del Señor va a ser glorificado en las naciones. Eso es extraordinario, hermanos. Eso es extraordinario, esa manifestación de la gloria del Señor. Y entonces,
Moisés de nuevo, heme aquí. Y aquí es donde viene el segundo llamado para él. Éxodo 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis, ¿qué? Mi especial tesoro. ¡Wow! Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Qué extraordinario llamado el que le hace el Señor aquí a Moisés. Lo llamó en el monte Sinaí cuando él subía allí, y desde allí lo llamó, dice el Señor, y le está recordando: acuérdese, Moisés, y dile al pueblo lo que ellos eran antes de sacarlos de ahí. Porque el ser humano tiene desafortunadamente esa condición que se le olvida los favores y milagros y bondades del Señor. Israel era experto en eso, y se le olvidaba tan rápido que entraban en queja, entraban en murmuración. Entonces por eso el Señor le dice: recuérdales y acuérdate de dónde salieron, que estaban por 400 años con sus generaciones haciendo ladrillo y paja todo el tiempo, y no los dejaban y les aumentaban el trabajo. Acuérdate de dónde porque le dice: dile a la casa de Jacob, o sea, a la casa de Israel: ustedes vieron lo que yo hice, ustedes vieron como yo les abrí el mar rojo, ustedes han visto todo lo que yo he hecho por ustedes. Recuérdales eso. Y entonces aquí es donde le dice: si le dieres oído a mi voz, o sea, si ustedes me escuchan, si toman el tiempo para escucharme y ustedes me obedecen, guardan mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Qué hermoso, ¿cierto? Porque no es que Dios quiera meterlo a uno en una cajita y dejarlo ahí. No, mi especial tesoro. Yo decía: pero ¿cómo? El Señor quiere es que nosotros seamos su especial tesoro sobre todos los pueblos, que seamos exclusivos de todos los pueblos. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Amén. De Él es la tierra, Él es el creador, Él es el dueño del universo, Él es. Pero aquí en el versículo 6, cuando les dice especial tesoro, pero dice: pero yo necesito también una condición de parte de ustedes, porque para que ustedes sean mi especial tesoro y sean un pueblo único sobre la tierra, porque alrededor de ustedes hay tanta gente perversa, hay tanta gente que me aborrece, hay tanta gente que blasfema mi nombre, hay tanta gente que tiene diferentes dioses. Entonces yo voy a requerir de ustedes algo muy importante, y aquí es donde se los dice: usted será mi especial tesoro. Pero en el versículo 6 de Éxodo 19 les dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Porque el Señor dice: porque yo soy santo, ustedes deben de ser santos, y santos en todas las áreas de su vida. Un reino de sacerdotes. Pero mire esto: no es un pueblo de sacerdotes, el pueblo es sacado de ser pueblo a un reino. Es decir, ustedes ya no van a tener una mentalidad de pueblo, ustedes ahora van a tener una mentalidad de reino. Y ustedes ahora van a pensar como gente de reino, no como gente de pueblo. Y eso fue lo que el Señor siempre quiso hacer con la nación de Israel. Pero ellos se quedaron con la mentalidad de pueblo, con la mentalidad del pueblo de Egipto. Y por eso era la murmuradera, el juzgamiento, quisieron apedrear a Moisés, porque se quedaron con esa mentalidad. Pero Dios les está ofreciendo un reino, mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa, dice ahí el versículo 6. El libro de Levíticos es extraordinario. Si los que están leyéndolo en el devocional, yo lo había leído, pero esta vez me propuse leerlo en voz alta. Ahí cuando me atrasaba, pero cogía 3 capítulos, y cuando ahí en la cocina donde estuviera empezaba a leer en voz alta, mi esposa haciendo la comida o lo que fuera, y leyéndolo, y yo decía: qué extraordinario, qué es lo que está diciendo acá. Pero Dios es diciendo: yo soy santo, ustedes deben de ser santos. ¿Pero para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Sabe para qué? Para nosotros enseñorearnos de toda la tierra, para que seamos nosotros los herederos de Dios aquí en la tierra.
y manejemos todas las riquezas, todo lo que Él tiene. Él no lo da a nosotros. Pero él pide ese requisito: un reino de sacerdotes y gentes santas. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Porque Dios buscaba cambiar su forma de ser. Porque como venían tan contaminados de Egipto, y aparte de eso alrededor había tanta gente perversa. Algo tan parecido como lo que está sucediendo hoy en día, ¿cierto? Alrededor estamos viendo tanta perversión, tanta maldad. Y entonces, ¿por qué el Señor hace eso? Para ejercer dominio sobre la tierra. Desde Adán y Eva, el Señor creó al hombre y a la mujer, ¿para qué? Para enseñorearse sobre toda la creación. ¿Y qué sucedió con ellos? No quisieron la santidad del Señor, no quisieron aceptar el pacto. ¿Y qué sucedieron? Le pusieron el oído ¿a quién? A Satanás, que constantemente llegó ahí. Porque déjeme decirle una cosa: la tentación no viene una sola vez. La tentación sigue y sigue y sigue. Y la única manera de contrarrestarla es con un reino de sacerdocio santo. Amén. Yo soy santo porque Dios es santo y Él quiere que yo tenga dominio sobre la tierra, que ejerza dominio. Un pueblo apartado para Dios, dedicado a su servicio. Eso es lo que Dios busca: un pueblo apartado para Él, dedicado a su obra, a su servicio. Eso es lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque después todo vendrá por añadidura. Mateo 6:33, mi versículo preferido, porque yo lo vi cuando nosotros, que les comento que no perdimos el apartamento, que nos lo iban a quitar. Es un testimonio largo, pero ahí llegaron la policía a quitárnoslo, y por la gracia del Señor el juez no nos vio, que yo estaba escondido debajo de una mesa. Así era mi situación. Y yo empecé a ver Mateo 6:33: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y empezó a hacer, esa palabra se me metió en el corazón hasta el día de hoy, hermanos. Porque yo empecé a ver cómo el Señor nos conservó el apartamento y de ahí nos empezó a bendecir de una manera extraordinaria. Y yo dije: no, si este es el Dios al cual hay que servir, de cabeza me meto. De cabeza. Por el desespero que yo tenía. Mi hija de 14 años en un vecindario donde se podía perder, con una cantidad de gente perversa, y un bebé de meses que no tenía ni para los pañales. Pero cuando yo conozco esa palabra, se me metió en el corazón y ahí entendí que el reino es primero y lo demás vendrá por añadidura. Ahí lo entendí. Y por eso cuando yo leo a este hombre, yo digo: Moisés, las únicas cualidades que él tenía era que era un hombre sencillo y humilde, pero tenía un corazón para con Dios. Es el único requisito: un corazón para con Dios. Tercer llamado, Éxodo 20, versículo 1. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Impresionante, porque hay mucha gente que aborrece a Dios. Ese hombre que salió en los Grammys aborrece a Dios. Hay mucha gente que aborrece a Dios. No quieren saber nada de Dios. Esos son los que aborrecen. Entonces dice: yo no quiero saber nada de Dios. Mi vida yo la manejo como yo quiera. A mí la Biblia, ¿qué me tiene que decir? Eso es aborrecer a Dios. Dios ve como que lo aborrecen a Él. De eso es lo que está hablando. Y Israel en ese tiempo estaba rodeado de gente que adoraba imágenes talladas de madera. Hacían una virgen aquí, hacían un santo allá, y se postraban y adoraban todo ese montón de cosas. Y entonces cuando Israel hacía eso, era que aborrecían a Dios, porque Él los quería como un pueblo único, un pueblo separado de todas esas gentes. Porque el Señor quiere que nosotros seamos únicos entre todos los pueblos. Amén. ¿Te conoce el vecindario a ti que eres único de Dios? Que el vecindario diga: no, ellos son pueblo de Dios, ellos son hijas e hijos de Dios, ellos son cristianos, ellos son cristianos, ellos han entregado su vida a Jesucristo. ¿Nos conoce el vecindario? El vecindario nos debe de conocer, porque Dios quiere que nosotros seamos su especial tesoro en medio de todos los pueblos. Amén. Dios quiere eso. ¿Por qué? Porque quiere darnos a nosotros lo mejor de la tierra. Cuando el tiempo de la pandemia,
que no podíamos estar aquí en la iglesia. ¿Sabe qué? Allá al frente de mi casa hacíamos los servicios y yo vivo en un lugar que es muy anglosajón, y salían los vecinos y este loco, ¿qué le pasó? Y yo le dije, ¿no se acuerdan que yo soy pastor? Yo predico la palabra y estamos haciendo esto. Y ellos curiosos porque ¿cómo así que cámaras y música? Y después entonces nos fuimos al patio atrás y de allá salieron los de atrás. ¿Y qué está haciendo? Estamos haciendo el servicio, porque no es que estamos en pandemia y hay que llegar a los hermanos con la transmisión. El vecindario debe conocer que tú eres su especial tesoro. Amén. Porque Dios ve eso. Y si Dios ve que tú estás con ese deseo de ser único en medio de tu vecindario, Dios entonces va a poner la mirada en ti y va a haber una manifestación de la gloria en tu vida. Amén. Amén. En tu vecindario, en tu trabajo, donde te muevas, tú debes ser diferente a todos. Por eso Romanos 12, 1, 12, el apóstol Pablo dice que nosotros no debemos imitar las conductas de este mundo, que nosotros no debemos imitar lo que hace el mundo, sino que nosotros necesitamos, con nuestro culto racional, que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que ese debe ser nuestra manera de pensar, nuestro culto racional. Y entonces algo muy interesante, porque aquí dice algo, miren esto. Versículo 5: yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Me puse a meditar en eso y ¿sabe lo que pude encontrar aquí? Que el padre es un patriarca. En ese tiempo eran patriarcas, y entonces en ese tiempo, como vivían más tiempo, el Señor les decía: ustedes van a tener influencia sobre la cuarta generación, van a poder ver cuarta y tercera generación. Entonces yo dije, ok, aquellos patriarcas sí, pero ahora Dios por su misericordia redujo los tiempos para que nosotros los que creemos no nos perdamos. Entonces dije yo, eso tiene sentido, porque yo ahora estoy viendo a mis hijos y estoy viendo a mis nietos. ¿Cuántas generaciones? 3 generaciones. Yo soy responsable de 3 generaciones. Entonces el Señor espera que nosotros como patriarcas, nosotros modelemos la vida de nuestros hijos, para que nuestros hijos no aborrezcan al Señor, que nosotros seamos de ejemplo y de testimonio para ellos. O sea, son todas las generaciones que estén con el conocimiento de la palabra del Señor, de santidad, de la palabra de Dios. El Señor espera de nosotros eso. Yo dije, Padre del cielo, ¿por qué? Porque el Señor mira todo lo bueno y todo lo malo que nosotros modelemos para nuestros hijos. Es decir, si un padre tiene comportamientos alcohólicos, tiene comportamientos pornográficos, tiene cosas no santas delante de Dios, está maldiciendo su segunda y tercera generación. Pero si es un padre devoto, un padre que lee la palabra, un padre que se preocupa por sus hijos, un padre que le está modelando la vida en medio de dificultades, en medio de situaciones, en medio que los va a sacar de la casa, en medio que no tienen para la renta, entonces Dios bendice esas generaciones, hermanos. Y yo cuando leí esto dije, ahora sí entiendo eso, porque yo no entendía, yo pensaba que era por general, pero dije, es mi generación. Entonces yo ahora tengo que decirle a mis hijos lo siguiente: ojo, porque yo soy, digamos, el patriarca, bueno, la cabeza de hogar en este momento, pero mi hijo, por lo menos Jaime Andrés o Adriana, ustedes ahora tienen que pensar en sus hijos y los hijos de sus hijos, porque esto no se transfiere genéticamente, es responsabilidad de cada generación. Amén. Porque eso es lo que le pasaba a los fariseos, que ellos decían, somos hijos de Abraham y nosotros no tenemos pecado, ¿qué le pasa a usted? Y Juan el Bautista les dijo, olvídense, y el Señor les dijo, eso no es genético, esto es espiritual, pero cada uno va a ser responsable de sus generaciones. Entonces vemos aquí cuando el Señor le está diciendo su tercer llamado, y ahora vamos entrando al cuarto llamado. Les da los 10 mandamientos. Y aquí es donde les habla del día de reposo. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
El día de reposo para Israel es el Shabbat, que es el sábado. Viernes a las 6 se cierra todo en Jerusalén hasta el sábado a las 6 de la tarde. Para nosotros, ¿cuál es el día de reposo? El domingo. El domingo se lo dedicamos al Señor, a la familia, a los hijos. Jugamos con ellos, atendemos. No hacemos nada en el día domingo. No vamos al mall, no vamos a hacer trabajos, a preparar trabajo para el otro día. No, porque es día dedicado al Señor. Es una costumbre que nosotros necesitamos, porque es parte de lo que Dios nos ha establecido. Dios estableció el patrón de la creación: 6 días de trabajo y el séptimo se descansa. Eso es una vida fructífera que tenemos que nosotros tomarlo para nuestro propio bien, porque si no, entonces es cuando nos enfermamos tanto, vienen tantos problemas. ¿Por qué? Porque hay algo en la palabra que nosotros no estamos haciendo en esa santidad que Dios nos pide a nosotros. Entonces lo que yo veo es que Dios nos pide esa santidad para que nos vaya bien a nosotros y seamos bendecidos y prosperados. Amén. Obediencia es para bendecirnos. Entonces recapitulemos para ir aterrizando el avión. Recapitulemos. Número 1, de sus 4 llamados, porque son más llamados, Moisés busca su presencia y el Señor lo llama a que le ayude. Número 2, el Señor le dice: yo los amo para que sean mi especial tesoro y quiero compartirles mi reino. Solo les requiero santidad, dedicación y servicio a mi obra. Tercer llamado, ojo, no a la idolatría, no al horóscopo, no a la lotería, nada de las imágenes. Recuerden de dónde los liberté, no vuelvan a eso, ¿cierto? Uno como creyente no puede decir: uy, Señor, que me saque el baloto, la lotería, uy, que tengo una fe que me gane la lotería. Hermano, la lotería es del diablo. Eso no es del Señor. Jehová Jireh nos da buena provisión a través de el trabajo, de una herencia, nos prospera, pero en eso no está en nosotros de tener eso. Por eso el Señor, nada de idolatría. Recuerden de dónde los liberté. Cuarto llamado, les doy normas de vida. Hónrame, reposen en mí, confíen en mí, no en su humanidad. Hónrenme en todo lo que hagan. Entonces, ¿por qué es necesario recordar los llamados del Señor? Usted dirá: pero pastor, lleva 4. Sí, por lo menos hay como 10 llamados en la vida de Moisés, pero cada vez lo lleva más a la gloria del Señor. ¿Por qué es importante recordar los llamados del Señor? Porque los seres humanos podemos llegar a olvidar el temor al Señor. Podemos llegar a perder el temor del Señor. Se nos puede ir. Podemos acostumbrarnos a una vida de Dios, a una vida con Dios, y se nos convierte en una vida religiosa. Solamente de ir y venir nos acostumbramos. Vemos bendiciones, vemos bendición de Dios, vemos su cuidado, vemos de amor, pero nos acostumbramos. Y el peligro de eso es que podemos desarrollar una copia falsa de Dios, de no anhelar esa manifestación de su gloria, sino que nos conformamos con lo poco que Dios nos puede dar, pero no queremos anhelar algo más, una mayor manifestación. ¿Cómo lo encontramos en el pueblo de Israel? Ellos se olvidaron del temor de Dios. ¿Cómo es posible que una nación que ve tanto, que el Señor les lleva, que les muestra, que ven tanta gloria del Señor, se olviden del Señor? Porque eso es lo que sucede en Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Se olvidaron y se olvidaron del temor de Dios. ¿Sabe qué? Háganos esos dioses a los cuales nos postrábamos en Egipto. Tráiganos las vírgenes, tráiganos a San Judas Tadeo, tráiganos a todo ese montón de santos para postrarnos. Hágalo en maderas, póngalo en mármol. Eso fue lo que le dijeron. ¿Y construyeron qué? El becerro de oro. Y se olvidaron del Señor. Pero ¿qué sucedió allí? La impaciencia. Impaciencia. ¿Dónde estará este Moisés? ¿Y Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y Dios por qué no hace? ¿Y Dios se olvidó? ¿Cómo le he servido yo? Y tantos años. ¿Y dónde está Dios? La impaciencia. ¿Y sabe a qué llevó la impaciencia? A la ansiedad. Y esa ansiedad los llevó a perder el temor completamente de Dios. ¿Sabe qué están diciendo los estudios actualmente? En esta nación de los Estados Unidos, 38% de la población está bajo ansiedad. ¿Qué quiere decir eso? No hay paz. No hay paz, no hay paz por ningún lado. Dicen de la juventud de los Estados Unidos: se sienten solos y sin sentidos de pertenencia. Están en medio de una pandemia de soledad impresionante, y por eso se está levantando una generación digital completamente distraída.
porque en esa soledad están recurriendo solamente a lo que es lo digital. Y eso es tremendo. Les recomiendo que puedan ver la prédica que compartí en el último Blue Jean Sunday, que es aprovecha bien el tiempo, porque a mí me bendijo mucho eso para reducir el tiempo en el internet. El internet es muy bueno y lo utilizo como una herramienta, pero he ido bajándole y estoy en eso, y bajándole, porque cuando uno lee estas estadísticas dice impresionante. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo decía esto, ahí están las estadísticas, pero en el nombre de Cristo Jesús quebranto esas estadísticas, porque una manifestación de la gloria tiene que venir para esta generación, porque es una generación inteligente, capaz, bendecida en el nombre de Jesús. Pero eso depende de padres, de adultos, que nosotros le digamos: hijo, hija, vamos colectivamente a buscar la presencia de Dios, vamos a buscar esa manifestación de tu gloria, vamos a leer esto, ve que le demos más tiempo al Señor y no a que ellos vivan en soledad, que ellos vivan que la depresión, y correr a los médicos a que le den medicina para que les bajen todas esas ansiedades. Experimentemos primero con el Señor. Pero ¿sabe qué? Como le está diciendo el Señor a Moisés, pero diles que estoy llamándolos como un reino de sacerdotes, porque todos los que me aborrecen, yo visitaré la maldad en ellos hasta la tercera y cuarta generación. Y eso es maldición. Pero si nosotros nos levantamos, hermanos, en este tiempo y decimos: no, vamos a buscar esa manifestación de la gloria del Señor, ¿qué sucede? Estos muchachos se van a levantar preciosos, se van a levantar jovencitas influentes en esta nación. Muchachos, hermanos, ¿vale la pena pagar el precio? ¿Vale la pena subir al monte? Por supuesto que vale la pena. Que se me partan las uñas de los pies, que lo que haya que hacer, que hay que subir un monte. Pero por ellos hay que pagar un precio, hermanos. Moisés pagó un precio cuando el Señor lo llamó para libertar a la nación de Israel de la esclavitud. Tuvo que pagar un precio y fue fuerte. Pero ¿sabe qué? De ahí salieron grandes hombres: Josué, Caleb. Salió gente de renombre y se levantó una generación que conquistó toda la tierra. Un reino de sacerdotes se levantó en Josué para mostrar hoy en la palabra lo que hizo esa generación. Todo lo que levantaron, todo le conquistaron. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos? Vamos a subir al monte. Vamos a buscar esa manifestación de la gloria del Señor. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que empezar a clamar al Señor. No nos podemos conformar, hermanos, a clamarle al Señor, clamarle por esta generación, a clamarle por nuestros jovencitos, por nuestros niños. El Señor me traía a memoria lo siguiente, hermanos. Mire, Zacarías 10 versículo 1. Es impresionante. Zacarías 10, donde vi una promesa de que Jehová va a redimir a su pueblo, hermanos. Y yo le decía: Señor, gracias, porque tú vas a redimir toda nuestra juventud, no solo en la iglesia, sino en East Boston y sus alrededores. Tú la vas a levantar, tú la vas a sacar de esa soledad, tú la vas a llenar con tu amor, tú lo vas a abrazar. Por eso cuando estábamos adorando, que nos envuélvenos con tu amor, yo le estaba diciendo: Señor, envuélvelos con tu amor, Señor, llénalos, porque no hay nada mejor que un abrazo del Señor para nuestros jóvenes, que los envuelva con su amor, con su paz. Ellos necesitan eso, y necesitamos todos los días estarle clamando al Señor: envuélvelos con tu amor a todos estos jóvenes. Si las estadísticas están diciendo eso, nosotros vamos a contrarrestarlas en el nombre de Jesús, y vamos a levantar nuestro clamor. Pero nuestra generación no se la va a llevar la soledad, no se la va a llevar la depresión, no se la va a llevar eso, en el nombre de Jesús. Necesitamos que empezar a profetizar, necesitamos que empezar a hacerlo. Zacarías 10:1: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Amén. Cada uno de nosotros necesitamos diferente hierba. La misma hierba que necesito en mi campo no es la misma que necesitas tú. Entonces tenemos que decirle al Señor que traiga esa lluvia para que reverdezca nuestros hijos, reverdezca nuestra casa, reverdezca nuestra vida, que venga esa manifestación de su gloria. Amén. ¿Cree que lo podemos hacer? Comprometernos con el Señor y decirle: sí, Señor, vamos a subir al monte, vamos a clamar. Y esta generación, porque mi esposa, y ella lo aprendió, creo que de la pastora Jenny, ella dice seguidamente: yo no parí hijos para el diablo, yo parí hijos para la gloria del Señor. Amén. Y yo creo en esa palabra, que ustedes no parieron hijas para el diablo, ustedes ni para el mundo. Ustedes, hermanas, parieron hijas e hijos
para ver la gloria del Señor, una manifestación de su gloria. Y este es el tiempo, hermanos, que nosotros nos metamos con el Señor. Pongámonos de pie en esta gloriosa mañana y vamos